Es una historia envuelta en mitos y leyendas. Cómo una tribu de nómadas errantes diseñó el imperio más grandioso de América en solo 2 siglos. Tuvieron que diseñar sistemas con una ingeniería extraordinaria para su época. Su civilización tuvo una sofisticación equiparable a la de Roma. Los aztecas tuvieron la mejor tecnología que se podía producir en las condiciones dadas en sus días. Sus acueductos, palacios, pirámides y templos se erguían como tributo a sus dioses y como testamento al poder de la raza humana. El máximo logro de los aztecas fue su rutilante capital, que los pasmados exploradores europeos llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. La ciudad se esparcía resplandeciente entre sus canales y su lago, adornada por hermosos árboles y mansiones. Pero su sed de poder y sangre los llevó camino a la destrucción. Y cuando ésta finalmente llegó, su aniquilación fue más rápida y total que cualquiera que haya conocido el mundo. Construyendo un imperio, los aztecas. Año 1325 después de Cristo, centro de México, cerca de la actual Ciudad de México. Una joven adolescente está celebrando su inminente boda. Es hija del jefe de una tribu y va a unirse a otra nueva que ha sido hospedada en su reino y que ahora conocemos como los aztecas. Como parte del ritual, 5 nobles aztecas la conducen a un antiguo templo para la ceremonia. Pero al llegar a la cima, los nobles la alejan del altar y la acuestan sobre un bloque de piedra frente al templo, usado para hacer sacrificios. Cada hombre le sujeta un miembro y un quinto eleva muy alto un cuchillo de obsidiana y con un movimiento rápido le atraviesa el pecho extrayéndole el corazón aún palpitante. Esa noche invitan al rey a una ceremonia para celebrar el matrimonio. Pero se encuentra con un sacerdote que danza cubierto con la piel aún fresca de su hija. Como parte del ritual, los aztecas la han desollado para adorar al dios de la fertilidad. Al ver esto quedó totalmente horrorizado. Había visto a su querida hija. Y entonces él y sus fuerzas corrieron inmediatamente a los aztecas hasta el lago y hasta esta isla donde se refugiaron. La pantanosa isla era un lugar inhóspito, pero fue aquí desde donde los aztecas vencerían las adversidades en su contra para forjar el imperio más poderoso de América. Hola, soy Peter Weller. Al pensar en los aztecas, pienso en un pueblo elegante, con bella piel y fantásticos penachos multicolores, en ciudades flotantes y en una estupenda canción de Neil Young sobre Moctezuma y Cortés. Pero también pienso en puñales de obsidiana atravesando pechos y en manos sacando corazones sangrantes y sujetándolos en alto. Los aztecas hicieron casi todos sus sacrificios sobre pirámides de piedra como esta. Pensaban que sin estas ofrendas, el sol literalmente dejaría de salir y que el universo moriría. La historia azteca es una fusión de hechos y mitos, pero sabemos que este asesinato, por horrendo que haya sido, no solo marcaría el inicio del imperio azteca, sino también el lugar de donde emergería. La isla donde los aztecas habían sido desterrados luego del desastroso sacrificio de la princesa estaba en el lago Texcoco, el mayor de 5 lagos interconectados que cubrían un área de unos 64 por 113 kilómetros. Sobre este otrora vasto y amplio valle está hoy la bulliciosa Ciudad de México, una de las más grandes del mundo.
Pero hace 7 siglos, la isla era tan pantanosa que nadie la había reclamado para sí. Cuando estaban frente al lago, el líder de los aztecas, Tenoch, anunció a sus seguidores haber visto un águila parada sobre un nopal en mitad del lago, señal divina de que habían hallado su nuevo hogar. Llamaron Tenochtitlán a su ciudad. La vida fue dura para los aztecas en los primeros días de Tenochtitlán, pero tenían una visión. Una visión de una poderosa ciudad copiada de otra antigua y legendaria a tan solo 40 kilómetros de allí, y que ellos llamaban Teotihuacán, o Ciudad de los Dioses. Sabemos muy poco de Teotihuacán porque solo tenemos sus restos arqueológicos. No hay textos ni documentos que muestren qué pasaba en esa gran ciudad. Esta ya estaba en ruinas en la época de los aztecas, pero ellos creían que era la morada de los dioses y donde literalmente había nacido el sol. El lugar que los aztecas más veneraban en Teotihuacán era una pirámide que emergía por encima de los árboles y la llamaban Pirámide del Sol. La gigante Pirámide del Sol contiene 765,000 metros cúbicos de arena y piedra, con una base parecida a la de Giza en Egipto. Los aztecas pensaban que el trazado de Teotihuacán era una imagen del cosmos que sus dioses habían creado. Esa misma imagen será la que intentarán reproducir al construir su nueva ciudad, Tenochtitlán. El reto lo asumirá un líder azteca llamado Acamapixtli. En 1376, este inició un plan ambicioso para diseñar una ciudad avanzada en Tenochtitlán. Pero había un problema. Las islas pantanosas que habían tomado requerían de mucho trabajo, ya que cualquier construcción se hundía. Simplemente no había basamento sobre el cual construir. La solución de los aztecas revolucionaría la arquitectura en América. Comenzaban anclando sus construcciones en el suelo profundo mediante un sistema de pilotes de madera. Los trabajadores cortaban estacas de 9 metros de largo y 10 centímetros de ancho, que eran enterradas en el lecho suave para hacer un basamento. Entre los pilotes vaciaban piedra volcánica para una mayor resistencia, lo que permitía que los albañiles pudieran hacer muros sin temor sobre la base. Se han hallado pilotes de madera que servían para sujetar los cimientos de las pirámides. El hecho de que no se hundieran o de que no se inclinaran es, en mi opinión, una gran hazaña de ingeniería. Tenochtitlán era una ciudad-isla, pero los lagos alrededor solo tenían 2 metros de profundidad en casi todas partes. Parecía una gran área metropolitana flotante. Al principio solo se podía llegar a la ciudad en botes, pero los aztecas luego diseñaron varias calzadas, algunas de 14 metros de ancho, que conectaban su ciudad con las provincias de tierra firme. Las calzadas se sostenían de fuertes pilotes como los de los templos y otras obras. Había que enterrar miles de pilotes en el lecho del lago. Era un reto logístico solo realizable con un equipo fuerte y experto de obreros y los mejores ingenieros de Mesoamérica. Para hacer las calzadas, se enterraban 2 filas de pilotes y se rellenaba el espacio entre estos con piedra y arena hasta subir varios metros sobre el nivel del agua, lo cual permitía que la vía soportara enormes pesos. Estas calzadas se hacían muy rectas, eran muy anchas y tenían puentes levadizos. Así se podía comunicar la ciudad con el norte, el oeste y el sur. Los caminos permitieron a los aztecas transportar materiales de construcción de mayor tamaño y peso, pero esto representó un nuevo reto. No había bestias de carga en Mesoamérica, por lo tanto, todo tenía que hacerse con humanos, sin carros ni ruedas. Llevaban pequeñas cargas en la espalda, sujetándolas en la frente con una cuerda. Los objetos grandes como bloques de piedra o esculturas para templos eran arrastrados por muchos hombres con sogas y posiblemente rodadas con troncos. Según una leyenda, para llevar una piedra a un templo se requirió de 50,000 hombres para arrastrarla desde las montañas a través de la calzada hasta la ciudad.
Las calzadas también le sirvieron a los aztecas como un nuevo método de llevar agua dulce a Tenochtitlán. En el pasado, los aztecas habían transportado el agua en canoas desde la orilla opuesta hasta la ciudad. Pero una gran explosión demográfica requirió de una solución de mayor tecnología para suplir la demanda. Querían usar el agua de los arroyos que había en tierra firme, por eso querían hacer un acueducto. Pero los arroyos eran controlados por una tribu dominante en la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas eran quienes controlaban o dominaban todo el valle. Tenían un poderoso imperio. Por lo tanto, eran los amos del valle. Así que los aztecas estaban subordinados a ellos. Al aumentar la población de los aztecas, comenzaron las tensiones con los tepanecas. Los aztecas entonces les enviaron un ultimátum que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. El pueblo de Tenochtitlán no solo exigió que los tepanecas le dieran el agua, sino también que ayudaran a construir el acueducto. Los tepanecas respondieron rápida y brutalmente. Su rey, Maxtla, envió unos asesinos que mataron al rey azteca a sangre fría. Era la última gota que derramaría el vaso. Luego de estar subyugados por décadas, los aztecas actuaron y combatieron a sus implacables señores. Luego iniciaron varios ambiciosos proyectos de construcción alrededor de su ciudad-isla, lo que les daría la reputación de ser los más grandiosos ingenieros de América. La tribu fundadora de los aztecas se autodenominaba Mexica. De esta tomó su nombre México. Corre el año 1428. Los aztecas le han declarado la guerra a sus señores, una tribu llamada tepaneca. Pero para vencer a los tepanecas necesitan ayuda de sus vecinos. Los aztecas llegan a la cercana ciudad-estado de Texcoco, donde se había alzado un decisivo líder local. Su nombre era Nezahualcóyotl, y su liderazgo va a ser fundamental para el forjamiento del imperio azteca. Con Nezahualcóyotl de su lado, los más débiles aztecas atacarán a la yugular. Lanzarán un ataque total contra la capital tepaneca. Luego de sitiarla por más de 100 días, logran vencer las defensas de los tepanecas y masacran a sus opresores. Al capturar al rey tepaneca Maxtla, el rey Nezahualcóyotl le arranca el corazón y riega su sangre en el lago Texcoco. La suerte cambió repentinamente. Ese es el momento exacto del comienzo del imperio y los aztecas se vuelven líderes del Valle de México. Luego de conquistar el Valle de México, ya los aztecas podían concentrarse en trasladar el agua limpia a su creciente ciudad. Extraordinariamente, los aztecas diseñaron y construyeron por sí solos algo que pocos imperios dominaron: el acueducto. El acueducto tenía dos canales de 1,2 metros de alto por 90 centímetros de ancho. Mientras uno era limpiado y mantenido, se usaba el otro, y así nunca se interrumpía el suministro. El acueducto de canales paralelos recorría 5 kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad-isla. Ya en la ciudad, el agua se vertía en fuentes públicas y tanques y se distribuía en enormes jarrones de arcilla o se llevaba en canoas. Comparados con los europeos, los aztecas eran gente muy limpia. Sabemos que el emperador azteca se bañaba 2 veces al día. Así que, en cuanto a higiene se refiere, el pueblo azteca era mucho más avanzado que el europeo. Mientras los nobles aztecas se daban lujosos baños, en la Europa de la época, la peste causada por malas condiciones sanitarias mataba a millones. El baño del rey Nezahualcóyotl era uno de los más exclusivos de América. Lo irrigaba un sistema sofisticado que también surtía de agua limpia al área externa de su palacio. Detrás está el cerro de Texcoco 5.
Allí, Nezahualcóyotl construyó un fantástico palacio y alrededor hizo virtualmente un jardín botánico con las flores exóticas de Mesoamérica. Hacía traer agua desde la Sierra Nevada por todo este lugar hasta su palacio, solo para regar sus plantas. Para hacer un acueducto allí, Nezahualcóyotl tuvo que inundar un enorme cañón entre el cerro de Texcocinco y el cerro contiguo. Cuando el agua llegaba al primer cerro, era recolectada en estanques pequeños para controlar la velocidad del flujo antes de que éste llegara al acueducto. Luego de cruzar el acueducto, el agua recorría un circuito alrededor del cerro de Texcocinco y caía por cascadas talladas en la roca para regar los jardines. Al final caía en una piscina casi perfectamente circular llamada el Baño del Rey. Y desde aquí podía ver sus dominios en Texcoco y mirar los jardines botánicos que regaba con sus fantásticos acueductos. Es sin duda un baño digno de un rey. A mediados del siglo XV, cuando el imperio emergía, llegó el momento de que los aztecas escogieran un señor soberano. Se le llamó Moctezuma y sería el primero de 2 emperadores con este ahora famoso nombre. La primera orden de Moctezuma en el poder fue extender las fronteras del imperio. Los aztecas tomaron ciudades-estado al sur hacia el valle de Oaxaca, al oeste hacia el Pacífico y al este en el Golfo de México. En 1449, el imperio tenía una población cercana a los 15 millones de habitantes. En tan solo 100 años, los aztecas habían logrado lo imposible: cambiar el orden político y social en Mesoamérica. Pero mientras los aztecas tenían el dominio militar, su ciudad-isla era vulnerable a un enemigo distinto. Al igual que Nueva Orleans, Tenochtitlán luchaba constantemente contra el agua, y uno de los primeros proyectos de Moctezuma fue el de protegerla de las inundaciones. Esto es lo que queda del lago Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, que en la época azteca era Tenochtitlán. Al igual que los otros lagos, este se alimentaba de arroyos, y por eso no había ríos ni riachuelos que drenaran el agua. Entonces, si llovía muy fuerte, el agua podía cubrir las tierras y llegar hasta la ciudad. Y eso fue lo que pasó a mediados del siglo XV, cuando una inundación catastrófica arrasó Tenochtitlán. La ciudad y el imperio quedaron casi destruidos, y su civilización tuvo que contar de nuevo con el genio de sus ingenieros y con el de uno en especial. Moctezuma recurrió a su viejo aliado Nezahualcóyotl para proteger a la ciudad que reconstruía del lago. Nezahualcóyotl diseñaría una solución que lo convertiría en el ingeniero más grandioso del continente. Su plan era crear una zona de seguridad alrededor de la ciudad, con un inmenso dique que protegería a Tenochtitlán y a sus habitantes. Así se construiría el muro de contención más grande de América para la época. Recorría 16 kilómetros al este la ciudad, desde el extremo sur del lago hasta el norte. Las paredes eran de un machiembrado de estacas, ramas, piedra y tierra. Como el lago no era profundo, el dique solo tenía unos 4 metros de altura, pero tenía 8 metros de ancho. Nezahualcóyotl puso compuertas al dique, muy probablemente de madera, que podían elevarse y bajarse para controlar el nivel del agua detrás del dique. El dique también servía para otro propósito: proteger el suministro de agua. Era importante construir algún mecanismo para evitar que el agua salada se mezclara con el agua dulce de la parte occidental del lago. Un ejército marcha con el estómago, eso dijo Napoleón. Y tener un vasto suministro de alimentos para los civiles es vital para el desarrollo de cualquier civilización. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para proveer de vastos suministros a los civiles, sino también para alimentar la expansión militar de su imperio. A este revolucionario método lo llamaron chinampas. Fue un sistema que literalmente les permitió crear nuevas tierras donde cultivar y vivir.
Para tener una ciudad de cualquier tamaño, se debe hacer espacio para la gente. Y para eso ellos hicieron esta chinampa sobre el lecho del lago. Una chinampa es básicamente una isla artificial hecha sobre el lago. Parecían estrechos campos de fútbol de unos 90 metros de largo por 9 metros de ancho. Una chinampa se hacía con un machiembrado de varas que flotaba en el agua y sobre el cual se apilaban ramas. Luego se tapaba con lodo del lecho del lago y así se le daba forma. Entre 4 y 6 hombres tardaban 8 días para hacer una chinampa de tamaño normal. Se conectaban a la ciudad por grandes canales de navegación que requerían de miles de hombres y muchos meses para hacerse. Una chinampa como esta producía hasta 7 cultivos al año, mientras que un agricultor en tierra firme producía de 1 a 3 como máximo. Cuando un cultivo en una chinampa estaba listo para la cosecha, tenían retoños listos para otro cultivo sobre un lecho de lodo en un bote adyacente. Y cuando los retoños podían sembrarse, se trasplantaban a la chinampa. Este ciclo se repetía una y otra vez y luego en miles de chinampas. Gracias a esta tecnología, Tenochtitlán pasó de ser un pueblo tribal del siglo XIV a una dominante y emergente ciudad-estado. Una vez instalada la infraestructura de su ciudad y con vastas tierras bajo su dominio, los aztecas procedieron a ampliar las fronteras del imperio como nunca antes. Crearon una amplia red de distantes caminos, las grandes vías aztecas. Pero al crecer el imperio también aumentó la práctica de los sacrificios humanos. Pronto correrían ríos de sangre por las calles de Tenochtitlán. La esperanza de vida promedio de un ciudadano azteca era de 37 años. Hoy en día, Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, ya no existe. Yace bajo la actual Ciudad de México, pero hace 7 siglos era una deslumbrante y emergente capital, construida por avanzados ingenieros y dirigida por emperadores deificados. A finales del siglo XV, hubo entre los aztecas una gran explosión demográfica. Su siguiente gran emperador inició una serie de conquistas sin paralelo en la historia mundial. Se llamaba Ahuizotl y demostró ser un guerrero incluso más grandioso que su abuelo Moctezuma. En 1502, Ahuizotl había conquistado territorios en la costa del Pacífico mexicano y ampliado las fronteras al sur del imperio hasta Guatemala. Su reinado fue una era de oro. Fue el rey que abrió rutas de transporte a las áreas costeras y a las tierras bajas de donde los aztecas obtenían sus mejores lujos, las coloridas plumas tropicales, el oro y las piedras preciosas que usaban los nobles como símbolo de su rango. Para llevar las riquezas al centro del imperio, los aztecas hicieron una red de vías a través del centro de México. Colocaban corredores de relevo cada tantos kilómetros para crear una especie de correo expreso de la antigüedad. Los mensajes o bienes se llevaban a lo largo de 320 kilómetros desde la costa del Golfo a Tenochtitlán en 24 horas, más rápido que el servicio de correos actual. Con el imperio en su mejor momento, los aztecas bajo el mando de Ahuizotl se embarcaron en su máximo proyecto de construcción, una gigantesca pirámide en todo el centro de Tenochtitlán, el símbolo de su poder absoluto. Se llamó el Templo Mayor. La base de la pirámide tenía 73 metros de profundidad y 92 metros de ancho, y tenía una altura de 15 pisos. Sus 2 escalinatas ascendían a 61 metros y tenían al menos 117 escalones. Llegaban a 2 templos donde veneraban al dios de la lluvia y al de la guerra. El templo se remodeló 7 veces en el mismo punto desde que se construyó en 1325 al fundarse la ciudad. Cuando el imperio creció, también creció la pirámide. Cada fase simplemente se hacía sobre la fase anterior. El templo mayor fue hecho principalmente con una piedra llamada tezontle,
que es una roca volcánica muy ligera, y eso prevenía que se hundiera el templo. En los pisos y las paredes, los aztecas aplicaron una cubierta caliza que es un tipo de concreto. Algunas muestras halladas son tan duras como el concreto moderno, aún luego de 500 años. Los obreros aztecas trabajaron decenios para completar su monumento a los dioses. El templo permaneció enterrado hasta 1978, cuando los trabajadores de una empresa de energía eléctrica abrían una zanja y tropezaron con un gran monolito esculpido. A su lado estaban las ruinas del templo. El disco de 3,5 metros de diámetro pesa 8 toneladas y muestra el cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la diosa de la luna, pero su hermano la mató por haber quedado embarazada de manera muy deshonrosa. Los aztecas no eran puritanos. De hecho, los nobles tenían muchas esposas y concubinas, pero entre el pueblo, el adulterio, sobre todo el femenino, era tabú y se castigaba severamente, a veces con la muerte. En la leyenda de la diosa de la luna, su hermano la decapita y arroja su cuerpo por una colina. Los aztecas reproducían este asesinato literalmente y con gran frecuencia en festividades de su calendario. Decapitaban a sus víctimas sobre pirámides como esta y arrojaban los restos por las escalinatas hasta el gran monolito ubicado en el fondo. Para los romanos, el tesoro más preciado era el oro. Para los egipcios, era la vida después de la muerte. Para los aztecas, era la sangre humana. Se sentían en reciprocidad con los dioses y por eso necesitaban realizar un acto de agradecimiento hacia ellos, dándoles lo más precioso que tenían, la sangre humana. Los aztecas la llamaban agua preciosa y creían que si los dioses no la recibían en grandes cantidades, el mundo terminaría en un apocalipsis. Una práctica común era la de adornar las paredes internas de los templos con sangre humana fresca. Y el olor debe haber sido sobrecogedor. Para dedicar la expansión de su gran templo, el emperador Ahuizotl realizó un sacrificio masivo. Las cabezas de las víctimas eran expuestas a todos en armazones alrededor del templo. Algunas crónicas dicen que fueron sacrificadas 20.000 personas. Desde un punto de vista práctico y científico, eso suena imposible. Así que pienso que la crónica escrita por fuentes españolas nos está diciendo básicamente que para sus ojos se trataba de mucha gente. Durante el reinado de Ahuizotl, el derramamiento de sangre llegó a niveles descomunales. La vida en Tenochtitlán se volvió una orgía de muerte. Tanto a los aliados como a los enemigos se les llevaba a presenciar los sacrificios. Siempre eran sacrificios rituales, siempre eventos rituales, pero también eran una afirmación política y una forma de intimidación. Al morir Ahuizotl, los aztecas habían institucionalizado los sacrificios humanos y habían convertido en un arte las matanzas en el campo de batalla. Eran los guerreros más feroces de América. Un grupo elitesco al que se le dedicó un nuevo y espectacular templo en la ladera de una montaña. Pero ni siquiera ellos estaban preparados para la guerra de dos mundos que estaba a punto de desatarse. Los aztecas usaban obsidiana para hacer sus cuchillos, una roca volcánica tan afilada que se usa hoy en día para la cirugía ocular. En 1502 muere el emperador azteca Ahuizotl. Moctezuma II, un ex sacerdote de 34 años, asciende al poder. Del otro lado del mundo, en España, un notario de 18 años, Hernán Cortés, se presta a cruzar el Atlántico para unirse a la conquista del Nuevo Mundo. Es la cúspide del Imperio Azteca. Ahora este cubre al menos 128.700 kilómetros cuadrados. Partiendo desde Tenochtitlán, llega a ambos océanos y hacia el sur hasta Guatemala. Los aztecas tienen unos 25 millones de súbditos. 38 provincias con incontables ciudades-estado les pagan un fuerte tributo.
con lo cual el emperador y los nobles se vuelven muy ricos. La ciudad se esparcía resplandeciente entre sus canales y su lago, adornada por hermosos árboles y mansiones. Y Moctezuma II lo presidía todo. Era famoso por su destreza como gobernante y como militar. Era un líder duro, masacraba a los pueblos que no se le sometían. Pero en la privacidad estaba atormentado. Parece ser que Moctezuma era un individuo pasivo y quizá un individuo depresivo. Una leyenda dice que cuando vio un cometa que cruzaba sobre Tenochtitlán, pasó el resto de la noche llorando, y que en las semanas siguientes se fue volviendo cada vez más paranoico. Pero cuando su obsesión por lo sobrenatural estaba al máximo, llegaba una amenaza muy real del otro lado del mar. Unos espías que tenía a lo largo de la costa del Golfo reportaron objetos extraños en el horizonte que no sabían cómo describir. Nunca habían visto barcos y no tenían palabras para describirlos. Así que los indígenas dijeron que los barcos eran como montañas que se movían en el agua. En 1519, viajando desde Cuba, Cortés tocó tierra con 11 de estas montañas flotantes y 500 hombres en el Golfo de México, a 320 kilómetros al sudeste de Tenochtitlán. Las tribus se asombraron de estos hombres con armaduras de metal y animales que nunca habían visto. Al avanzar tierra adentro, Cortés masacraba a las tribus que se resistían, pero muchas otras estuvieron muy dispuestas a darles provisiones y hombres. Una de las formas en las que un cacique local de la costa del Golfo les ayudó fue dándole a Cortés y a sus seguidores un grupo de mujeres, las cuales no solo estaban destinadas a hacerles tareas domésticas, sino que claramente también tenían el fin de servirles de cortesanas y de ofrecerles servicios sexuales. Pero entre todas las concubinas, fue una en particular la que atrajo la atención de Cortés. Era la hija de un cacique que había sido vendido como esclavo, y la llamaban la Malinche. Desarrollaron una relación íntima y al pasar el tiempo, ella le dio un hijo, que puede haber sido una de las primeras personas de sangre mestiza en el Nuevo Mundo. Pero ella era mucho más que una amante. Se volvió una intérprete para Cortés, y su papel se extendió al de consejera y mediadora entre él y los aztecas. Ella no solo fue su traductora, también podía contarle cosas que alguien hubiese dicho sin la intención de que él las oyera o las entendiera. La red de corredores de relevo le permitía a Moctezuma conocer los movimientos de los españoles. Estaba claro que se dirigían a su ciudad. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán en el verano de 1519, Cortés reunió un ejército de miles de hombres. El ejército de Moctezuma tenía cientos de miles de hombres. Se vestían de animales en el campo de batalla para intimidar a sus oponentes. En parte era un espectáculo. Había atuendos increíbles que los diversos guerreros usaban. Los guerreros más importantes eran los caballeros vestidos de jaguares y águilas. Los caballeros aztecas se iniciaban en sus órdenes en ritos secretos en templos como este. Este es el templo cueva de Malinalco, uno de 6 en la ladera de este monte al sur de la Ciudad de México. Lo terminó Moctezuma II cerca del año 1502, poco después de su coronación. En Europa, Miguel Ángel esculpía su David para la República de Florencia, mientras los aztecas escarbaban este templo de la roca de esta ladera. Y este es el único templo de todo el hemisferio occidental hecho así. En la base de las escalinatas de Cuauhcali hay esculpidos 2 jaguares. A los lados de la entrada hay restos de 2 guerreros. La entrada representa la boca abierta de una serpiente gigante.
Literalmente puede verse su lengua salir de la sala. Los aztecas creían que esta era la entrada a la matriz de la tierra. Los guerreros con privilegios podían ingresar dentro de la sala con esculturas de águilas, punzarse la nariz y ofrecerle su sangre en sacrificio a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero eso no significaba que sería la única vez que estos guerreros derramarían su sangre. El primer encuentro entre Cortés y Moctezuma sería pacífico, pero el conquistador sabía que pronto habría una sangrienta colisión entre el viejo mundo y uno nuevo. Y la aniquilación que se desencadenaría sería uno de los hechos más escalofriantes en la historia de América. Los granos de cacao eran un bien tan valioso para los aztecas que solían usarlos incluso como moneda. Es el otoño de 1519. El conquistador español Hernán Cortés ha logrado finalmente llegar a la rutilante capital azteca de la que tanto ha oído hablar, Tenochtitlán. La primera vez que los españoles vieron Tenochtitlán, pensaban que era una especie de visión encantada, que habían entrado como en un sueño. Una numerosa fuerza de guerreros indígenas aliados contra los aztecas acompañaban a Cortés a su paso por la calzada principal de la ciudad. El encuentro entre Cortés y Moctezuma en una calzada que conducía a la ciudad tuvo que haber sido uno de los eventos más importantes de la historia mundial. Es sin duda alguna el encuentro entre dos mundos distintos. Cortés le ofreció la mano, pero cuando lo hacía, cuando iba a tocar a Moctezuma, los nobles a su alrededor alejaron a Cortés. No, 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 es totalmente indigno. Nadie toca a Moctezuma, el gran señor de la tierra. El encuentro entre los dos mundos fue pacífico, pero lleno de tensión. En esa época, Moctezuma se había vuelto cada vez más impulsivo y tendía a sufrir ataques de histeria. Así que el encuentro fue para percibir las fuerzas interiores. Pero los aztecas tenían una diplomacia y un modo de hacer la guerra que era un tanto simplista en comparación al modo tramposo y astuto que tenían los europeos. Moctezuma invitó a los españoles a alojarse en uno de sus palacios, lo cual demostró ser un error catastrófico. Los españoles, al entrar a la ciudad, quedaron tan asombrados que creían estar soñando. En el corazón de la ciudad estaba el colosal palacio del emperador. El palacio de Moctezuma II era un gigante complejo de 20.200 metros cuadrados cerca del Templo Mayor. Uno de los españoles se percató de que a diario, en el palacio de Moctezuma, se reunían 600 nobles para oír a su emperador. Moctezuma recibió a los españoles en una gran sala después de la entrada principal que estaba diseñada para que el emperador luciera omnipotente. Pero el palacio de Moctezuma sería el último que construirían los aztecas. A menos de una semana de su visita, los españoles atacan a la yugular, secuestran a Moctezuma. Había sido una maniobra osada, pero funcionó. El imperio parecía pertenecerles. Aunque Moctezuma siguiera siendo el mandatario oficial de la ciudad, realmente por algún tiempo no fue sino un simple portavoz de Cortés. En 6 meses, las tensiones internas en Tenochtitlán fueron aumentando, y entonces, en la primavera de 1520, estas llegaron al límite. Una mañana, unos soldados españoles interrumpieron un sacrificio sagrado y dieron muerte a los participantes. La acción generó un alzamiento. Para los aztecas, los españoles habían cometido un sacrilegio atroz. La ciudad quedó envuelta en el caos y los aztecas marcharon hasta el palacio de Moctezuma. Moctezuma intentó subir al techo del palacio para hablarle a la gente y calmarla, pero ya no la convencía. Moctezuma se había vuelto un títere de los españoles, por lo cual su pueblo se sintió tan traicionado que le arrojó piedras y flechas.
Poco después, el cuerpo inerte de Moctezuma fue arrojado desde un muro del palacio. Quizá nunca se sepa si su muerte fue causada por los españoles o por las heridas que su propio pueblo le infringió. Entonces los españoles decidieron que era buen momento para salir de la ciudad. En la noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar ocultos en la oscuridad. No podían separarse del botín que hasta el momento habían acumulado, así que cargaron encima todas las cosas que querían llevarse. Fueron presa fácil de los guerreros aztecas cuando estos los interceptaron sobre la calzada. Sus cuerpos fueron apilados rápidamente en el agua. 400 españoles fueron asesinados, al igual que miles de sus aliados indígenas. A esa huida se le ha llamado la Noche Triste. Cortés y unos cuantos más lograron huir con vida. Ahora los españoles destruirían la resplandeciente ciudad de Tenochtitlán para siempre. Comenzarían por bloquear algo vital para la ciudad, el acueducto. Cuando cientos de miles de personas en la ciudad quedaron sin agua, Cortés creó un bloqueo alrededor de Tenochtitlán para cortar todo suministro externo de alimentos. Así que la idea de este bloqueo fue la de intentar que la ciudad se rindiera por el hambre, y los aztecas eran muy resistentes, así que no pudieron ser fácilmente derrotados. Entonces, lo que decidieron fue organizar un ataque por mar y tierra. Por siglos, el lago que rodeaba Tenochtitlán había sido una barrera contra invasiones, pero Cortés hallaría el modo de vencerla. Hizo que miles de sus aliados indígenas transportaran naves desarmadas a través de montañas de cientos de metros de altura para ensamblarlas y arrojarlas al lago. Mayo de 1521. Cortés envía a su numeroso ejército a atacar Tenochtitlán de manera decisiva. 600 españoles, de los cuales 100 iban a caballo, y más de 50,000 aliados indígenas chocan contra los defensores aztecas de la ciudad en sus grandes calzadas. Hubo brutales combates durante meses. Día tras día, Cortés iba tomando la ciudad cuadra por cuadra. Él y sus aliados fueron inmisericordes al masacrar sistemáticamente a la población. Fue una batalla extremadamente dura, sobre todo en el interior de la ciudad. Los aztecas hicieron un último acto de resistencia en el gran templo de Tlatelolco. Los guerreros, desde los empinados escalones, arrojaron piedras y lanzas a sus enemigos. Pero fue inútil. El 13 de agosto, el último líder de los aztecas, Cuauhtémoc, fue capturado y obligado a rendirse ante Cortés. Y eso sería solo el comienzo. 20 millones morirán de enfermedades traídas por los españoles. Estimamos que a finales del siglo XVI la población indígena se había reducido cerca de 90%. La Ciudad de México moderna fue construida sobre los escombros de la una vez majestuosa ciudad de Tenochtitlán. Los españoles la nivelaron al construir su propia capital colonial, usando inclusive piedras del Templo Mayor para hacer su catedral, la cual permanece aún al lado de las ruinas del templo. El imperio azteca había desaparecido, y con este también su sorprendente legado de obras de ingeniería. Queda claro que con sus sofisticados sistemas de planeación urbana, de agricultura y de acueductos, el imperio azteca fue uno de los más avanzados de los grandes imperios. El templo cueva aquí en Malinalco es uno de los impresionantes logros de los aztecas que los españoles no destruyeron. Sitios increíbles como este nos hacen preguntarnos, si los españoles no hubieran venido, ¿cómo sería México hoy en día? Soy Peter Weller.